Buenas tardes, mi nombre es Miguel Andrés San Gabriel Serrano y voy a presentar mi tercer proyecto integrador de la materia de transferencia de calor. Hoy les voy a hablar sobre los intercambiadores de calor y la radiación. Específicamente vamos a revisar qué es un intercambiador de calor de coraza y también vamos a repasar el concepto de transferencia de calor por radiación. Vamos a ver sus definiciones, cómo funcionan, aplicaciones prácticas y unos ejemplos resueltos para cada uno de estos temas. Bueno, ¿y qué es un intercambiador de coraza y tubos? Un intercambiador de coraza y tubos es un equipo que está diseñado para transferir calor entre dos fluidos sin que estos fluidos se mezclen. Este intercambiador de calor es uno de los más utilizados en la industria. Del lado derecho tenemos un diagrama para ilustrar mejor cómo funciona un intercambiador de coraza. Tiene dos partes principales, la coraza externa robusta y un haz de tubos interno por donde pasa el fluido que se quiere enfriar. El haz de tubos internos puede ser eh, en U, como se muestra aquí en el diagrama. Los tubos entran y salen del mismo lado de la coraza. O también puede ser un haz de tubos en línea recta, donde entran por un lado de la coraza y salen en el otro extremo de la coraza. Y después, si observamos, en la parte de arriba de la coraza está la entrada del líquido que va a ser nuestro refrigerante. Ese líquido inunda toda la coraza, pasando entre los tubos que llevan el otro fluido, y gracias a este contacto entre el exterior de los tubos y el fluido, pues se arrastra el calor. Este fluido que inunda la coraza, nuestro refrigerante, está en constante circulación. En la parte de abajo del diagrama tenemos lo que es la salida, para que de esta forma esté constantemente entrando el líquido a menor temperatura que el que tenemos en los tubos, y de esta forma se vaya enfriando el líquido que está pasando dentro de los tubos. Bueno, ¿y cómo funciona este intercambiador? Vemos un pequeño repaso. Eh, Hay tres puntos importantes que debemos de mencionar. El flujo de los fluidos, que como ya lo mencioné anteriormente, eh, hay dos entradas de fluidos distintos. Estos fluidos no se mezclan. Uno de los fluidos va por los tubos, por el haz de tubos, y el otro fluido circula por la coraza, y el calor se intercambia a través de las paredes de los tubos. Tipos de flujos. Hay distintos tipos de flujos. Puede ser paralelo, donde los fluidos entran por el mismo extremo, tanto el fluido de los tubos como el fluido de la coraza. También puede ser contracorriente, donde las entradas se encuentran en lados distintos. Y también puede ser un flujo cruzado, como el ejemplo o el diagrama que les mostré anteriormente, donde eh, básicamente son paralelos, ¿no? Tenemos el haz de tubos que está dentro de la coraza, y el flujo de refrigerante entra desde arriba y sale por abajo. Y por último, los deflectores dentro de la coraza, además de los tubos por donde pasa el fluido que queremos enfriar, también se tienen deflectores que ayudan a dirigir el flujo del fluido que está dentro de la coraza, para que eh, circule de manera uniforme alrededor de todos los tubos que pasan por dentro de la coraza. Esto aumenta la turbulencia y mejora la transferencia de calor. Vamos a ver algunas de las aplicaciones de este intercambiador de calor. Además del ejemplo que mencioné anteriormente sobre su utilización en sistemas de refrigeración, también se utilizan para generar vapor a partir del calor que proviene de la combustión de combustibles fósiles o de reacciones nucleares en plantas de generación de energía. También se utilizan en la industria petroquímica, en sistemas de condensación, para condensar los vapores producto del proceso de craqueo y destilación del petróleo.
Y por último, también se pueden utilizar en sistemas de HVAC a forma de calefacción o enfriamiento, ya sea de aire o agua, tanto en edificios como en aplicaciones residenciales. Estas son algunas de las ecuaciones importantes en el tema de intercambiadores de calor. Primero tenemos la ley de enfriamiento de Newton que describe la transferencia de calor por convección, o se hace la transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido en movimiento que están en contacto. También tenemos el balance de energía que nos permite calcular el calor total transferido. Y por último, el coeficiente global de transferencia de calor que engloba todas las resistencias térmicas del sistema. A continuación vamos a ver un ejemplo resuelto de un intercambiador de coraza y tubos. El problema dice lo siguiente: se desea calentar agua de 20 grados Celsius a 80 grados Celsius usando un intercambiador de calor de coraza y tubos. El flujo másico del agua es de 5 kilogramos por segundo. El calor específico del agua es de 4.18 kilojoules por kilogramo grados Celsius. Se conoce que el coeficiente global de transferencia de calor es de 900 watts por metro cuadrado por grado Celsius y que la diferencia de temperatura media logarítmica es de 40 grados Celsius. Determina la cantidad de calor transferido y el área de transferencia de calor. Como primer paso para resolver este problema vamos a calcular el calor transferido utilizando la ecuación de balance de energía. Gracias a los datos que nos da el problema, pues podemos hacer este cálculo directo. Conocemos el flujo másico, la capacidad calorífica del fluido y podemos calcular el delta de temperatura. Realizando los cálculos nos da un resultado de calor transferido equivalente a 1254 kilowatts. Ya que calculamos el calor transferido, podemos aplicar la ecuación del área de intercambio térmico para un intercambiador de calor. Utilizando el dato del calor que ya calculamos y el delta de temperatura logarítmica que nos da el problema, realizando los cálculos nos da un resultado de 34.83 metros cuadrados de área donde hay transferencia de calor en el sistema. Ahora hablemos sobre la radiación térmica. La radiación térmica es la transferencia de energía en forma de ondas electromagnéticas. A diferencia de la conducción y la convección, la radiación no requiere un medio material para transferir calor. Esto que significa que puede ocurrir incluso en el vacío. La radiación más común en el contexto de transferencia de calor es la radiación infrarroja, pero también existen otras radiaciones como la radiación ultravioleta y la radiación electromagnética. Un ejemplo de la radiación es la radiación solar, que básicamente es radiación infrarroja que recibimos desde el sol y pues esta afecta al clima aquí en la Tierra. La atmósfera absorbe parte de este calor y otra parte lo refleja, expulsándolo hacia el espacio. También tenemos los hornos industriales que utilizan radiación para calentar materiales a altas temperaturas. Tienen diversas aplicaciones como la producción de acero, cerámica, vidrio, entre otros. Veamos algunas de las ecuaciones importantes en el tema de radiación. Primero tenemos la ley de Stefan Boltzmann, que nos permite calcular la cantidad de calor por radiación que emite un cuerpo. También tenemos la ley de Planck, que nos ayuda a conocer cuánta energía se emite por un objeto en una longitud de onda específica. Por último, tenemos el factor de forma. Este es un factor adimensional y geométrico que describe qué tanto intercambio de energía por radiación hay entre dos superficies que están cercanas. Por último, vamos a ver un ejemplo resuelto de radiación. El problema dice lo siguiente: en un laboratorio térmico se está evaluando el comportamiento térmico de una placa metálica de acero inoxidable.
Esta placa simula el funcionamiento de una pared interior de un horno industrial, la cual está expuesta a altas temperaturas. La placa metálica tiene un área de 2 metros cuadrados y está a una temperatura de 600 Kelvin en una habitación con temperatura ambiente de 300 Kelvin. La emisividad de la placa es de 0.85. Calcule la tasa neta de calor radiado al ambiente usando la ley de Stefan-Boltzmann. Bueno, vamos a ver los datos que nos da el problema y vamos a aplicar la ley de Stefan-Boltzmann. Primero, eh, ocupamos conocer la emisividad, que el problema nos la da. La emisividad es una propiedad térmica de una superficie que indica que tan eficientemente este cuerpo emite energía por radiación en comparación a un cuerpo ideal. Este valor va entre 0 y 1. El cuerpo ideal tiene un valor de 1 y esto significa que emite la máxima radiación posible. En este caso nos dice que nuestro material tiene una difusividad de 0.85. Después se aplica la constante de Stefan-Boltzmann, que equivale a 5.67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado por Kelvin a la cuarta. Todo esto se multiplica por el área de la superficie, que también nos le indica el problema, es un área de 2 metros cuadrados. Y por último también se multiplica por el delta de temperatura. Cabe recalcar que ambas temperaturas están elevadas a la cuarta potencia. Las temperaturas originales eran de 600 para la superficie de la placa de acero y una temperatura ambiente de 300 Kelvin. Ya que realizamos los cálculos, obtenemos que hay una transferencia de calor equivalente a 11.712 watts o 11.7 kilowatts. Les comparto algunas de las referencias que se utilizaron para la realización de este proyecto y les agradezco su atención. Gracias.